8 pilares de prosperidad. La prosperidad se basa en un fundamento moral. Popularmente se supone que descansa sobre una base inmoral, es decir, sobre el engaño, la práctica aguda, la decepción y la codicia. Es común escuchar incluso a un hombre inteligente declarar que ningún hombre puede tener éxito en los negocios a menos que sea deshonesto, considerando así la prosperidad en los negocios algo bueno, como el efecto de la deshonestidad algo malo. Tal afirmación es superficial e irreflexiva y revela una total falta de conocimiento de la causalidad moral, así como una comprensión muy limitada de los hechos de la vida. Es como si se sembrara beleño y se cosecharan espinacas, o se construyera una casa de ladrillos sobre un lodazal. Cosas imposibles en el orden natural de la causalidad, y que por tanto no deben intentarse. El orden espiritual o moral de la causalidad no es diferente en principio, sino solo en la naturaleza. La misma ley se aplica en las cosas invisibles, en los pensamientos y los actos, que en las cosas visibles, en los fenómenos naturales. El hombre ve los procesos en los objetos naturales y actúa de acuerdo con ellos, pero al no ver los procesos espirituales se imagina que no existen y por eso no actúa en armonía con ellos. Sin embargo, estos procesos espirituales son tan simples y tan seguros como los procesos naturales. En efecto, son los mismos modos naturales que se manifiestan en el mundo de la mente. Todas las parábolas y un gran número de dichos de los grandes maestros están diseñados para ilustrar este hecho. El mundo natural es el mundo mental hecho visible. Lo que se ve es el espejo de lo que no se ve. La mitad superior de un círculo no es diferente de la mitad inferior, pero su esfericidad está invertida. Lo material y lo mental no son dos arcos separados en el universo, son las dos mitades de un círculo completo. Lo natural y lo espiritual no están en eterna enemistad, sino que en el verdadero orden del universo son eternamente uno. Es en lo antinatural, en el abuso de la función y de la facultad, donde surge la división, y donde el hombre es arrancado con repetidos sufrimientos del círculo perfecto del que ha tratado de salir. Todo proceso en la materia es también un proceso en la mente. Toda ley natural tiene su contrapartida espiritual. Tomad cualquier objeto natural y encontraréis sus procesos fundamentales en la esfera mental, si buscáis correctamente. Considera, por ejemplo, la germinación de una semilla y su crecimiento en una planta con el desarrollo final de una flor, y de vuelta a la semilla de nuevo. Esto también es un proceso mental. Los pensamientos son semillas que al caer en el suelo de la mente germinan y se desarrollan hasta alcanzar la etapa completa, floreciendo en actos buenos o malos, brillantes o estúpidos, según su naturaleza, y terminando como semillas de pensamiento para ser sembradas de nuevo en otras mentes. Un maestro es un sembrador de semillas, un agricultor espiritual, mientras que el que se enseña a sí mismo es el sabio agricultor de su propia parcela mental. El crecimiento de un pensamiento es como el crecimiento de una planta. La semilla debe ser sembrada estacionalmente y se requiere tiempo para su pleno desarrollo en la planta del conocimiento y la flor de la sabiduría. Mientras escribo esto, me detengo y me giro para mirar por la ventana de mi estudio, y allí, a 100 metros de distancia, hay un alto árbol en cuya copa algún emprendedor grajo de una granja cercana
ha construido por primera vez su nido. Sopla un fuerte viento del noreste, de modo que la copa del árbol se balancea violentamente de un lado a otro por el inicio de la tormenta. Sin embargo, no hay peligro para esa frágil cosa de palos y pelo, y la madre pájaro, sentada sobre sus huevos, no teme la tormenta. ¿Por qué? Porque el pájaro ha construido instintivamente su nido en armonía con los principios que garantizan la máxima resistencia y seguridad. En primer lugar, se elige una horquilla como base del nido, y no un espacio entre dos ramas separadas, para que por muy grande que sea el balanceo de la copa del árbol, no se altere la posición del nido, ni se perturbe su estructura. Luego, el nido se construye sobre una planta circular para ofrecer la mayor resistencia a cualquier presión externa, así como para obtener una compactación más perfecta en su interior, de acuerdo con su propósito. Y así, por muy fuerte que sea la tempestad, los pájaros descansan con comodidad y seguridad. Este es un objeto muy simple y familiar, y sin embargo, en la estricta obediencia de su estructura a la ley matemática, se convierte para los sabios en una parábola de iluminación, enseñándoles que sólo ordenando los actos de uno de acuerdo con principios fijos, se obtiene la perfecta certeza, la perfecta seguridad y la perfecta paz en medio de la incertidumbre de los acontecimientos y las turbulentas tempestades de la vida. Una casa o un templo construido por el hombre es una estructura mucho más complicada que el nido de un pájaro. Sin embargo, se erige de acuerdo con esos principios matemáticos que se evidencian en todas partes en la naturaleza. Y aquí se ve cómo el hombre en las cosas materiales obedece a principios universales. Nunca intenta levantar un edificio desafiando las proporciones geométricas, porque sabe que tal edificio sería inseguro y que la primera tormenta, con toda probabilidad, lo derribaría, si es que no se cae sobre sus oídos durante el proceso de erección. El hombre, en su construcción material, obedece escrupulosamente los principios fijos del círculo, la escuadra y el ángulo, y ayudado por la regla, la plomada y el compás, levanta una estructura que resistirá las tormentas más feroces y le proporcionará un refugio seguro y una protección segura. Todo esto es muy sencillo, dirá el lector. Sí, es simple porque es verdadero y perfecto. Tan verdadero que no admite el menor compromiso y tan perfecto que ningún hombre puede mejorarlo. El hombre, a través de una larga experiencia, ha aprendido estos principios del mundo material y ve la sabiduría de obedecerlos, y me he referido a ellos para llevar a una consideración de esos principios fijos en el mundo mental o espiritual que son igual de simples e igual de eternamente verdaderos y perfectos, y sin embargo son actualmente tan poco comprendidos por el hombre que los viola diariamente, porque ignora su naturaleza e inconsciente del daño que se está infligiendo a sí mismo todo el tiempo. En la mente como en la materia, en los pensamientos como en las cosas, en los actos como en los procesos naturales, hay un fundamento fijo de la ley que, si se ignora conscientemente o por ignorancia, conduce al desastre y a la derrota. De hecho, la violación ignorante de esta ley es la causa del dolor y la tristeza del mundo. En la materia, esta ley se presenta como matemática. En la mente se percibe como moral. Pero lo matemático y lo moral no están separados y opuestos. No son más que dos aspectos de un todo unido. Los principios fijos de las matemáticas, a los que está sometida toda la materia, son el cuerpo del que el espíritu es ético,
mientras que los principios eternos de la moral son verdades matemáticas que operan en el universo de la mente. Es tan imposible vivir con éxito al margen de los principios morales como construir con éxito ignorando los principios matemáticos. Los caracteres, como las casas, solo se mantienen firmes cuando se construyen sobre una base de ley moral, y se construyen lenta y laboriosamente obra por obra, porque en la construcción del carácter los ladrillos son obras. Los negocios y todas las empresas humanas no están exentos del orden eterno, sino que solo pueden sostenerse con seguridad mediante la observancia de leyes fijas. La prosperidad, para ser estable y duradera, debe apoyarse en una base sólida de principios morales y estar sostenida por los pilares adamantinos de un carácter y una valía moral excelentes. Si se intenta dirigir un negocio desafiando los principios morales, el desastre, de un tipo u otro, es inevitable. Los hombres permanentemente prósperos de cualquier comunidad no son sus embaucadores ni sus engañadores, sino sus hombres fiables y rectos. Los cuáqueros son reconocidos como los hombres más rectos de la comunidad británica, y aunque su número es reducido, son los más prósperos. Los jainistas de la India son similares, tanto en número como en valor, y son el pueblo más próspero de la India. Los hombres hablan de construir un negocio, y de hecho, un negocio es un edificio como lo es una casa de ladrillos o una iglesia de piedra, aunque el proceso de construcción es mental. La prosperidad, como una casa, es un techo sobre la cabeza de un hombre que le proporciona protección y comodidad. Un techo presupone un soporte, y un soporte necesita una base. El techo de la prosperidad, por lo tanto, se apoya en los siguientes 8 pilares que están cimentados en una base de consistencia moral: energía, economía, integridad, sistema, simpatía, sinceridad, imparcialidad, confianza en sí mismo. Un negocio construido sobre la práctica impecable de todos estos principios sería tan firme y duradero como invencible. Nada podría perjudicarla, nada podría socavar su prosperidad, nada podría interrumpir su éxito o derribarla, sino que ese éxito estaría asegurado con un aumento incesante mientras se cumplieran los principios. Por otro lado, si estos principios estuvieran ausentes, no podría haber ningún tipo de éxito, ni siquiera podría haber un negocio, porque no habría nada que produjera la adhesión de una parte con otra, sino que habría esa falta de vida, esa ausencia de fibra y consistencia que anima y da cuerpo y forma a cualquier cosa. Imagínate a un hombre con todos estos principios ausentes de su mente, de su vida diaria. Y aunque tu conocimiento de estos principios sea escaso e imperfecto, no podrías pensar en un hombre así como haciendo un trabajo exitoso. Podrías imaginarlo llevando la vida confusa de un vagabundo sin rumbo, pero imaginarlo a la cabeza de un negocio, como el centro de una organización, o como un agente responsable y controlador en cualquier departamento de la vida, esto no podrías hacerlo porque te das cuenta de su imposibilidad. El hecho de que nadie de moralidad e inteligencia moderadas pueda pensar en un hombre así como comandante de cualquier éxito, debería, para todos aquellos que aún no han captado la importancia de estos principios y por lo tanto declaran que la moralidad no es un factor, sino un obstáculo en la prosperidad, ser una prueba sólida para ellos
de que su conclusión es totalmente errónea, porque si fuera correcta, entonces cuanto mayor fuera la falta de estos principios morales, mayor sería el éxito. Estos 8 principios, entonces, en mayor o menor grado, son los factores causales de todo éxito de cualquier tipo. Por debajo de toda prosperidad son los fuertes apoyos, y por mucho que las apariencias se opongan a tal conclusión, una medida de ellos informa y sostiene todo esfuerzo que es coronado con esa excelencia que los hombres llaman éxito. Es cierto que comparativamente pocos hombres exitosos practican, en su totalidad y perfección, todos estos 8 principios, pero hay quienes lo hacen, y son los líderes, maestros y guías de los hombres, los soportes de la sociedad humana, y los fuertes pioneros en la van de la evolución humana. Pero mientras que pocos alcanzan esa perfección moral que asegura la cima del éxito, todos los éxitos menores provienen de la observancia parcial de estos principios que son tan poderosos en la producción de buenos resultados que incluso la perfección en 2 o 3 de ellos por sí solos es suficiente para asegurar un grado ordinario de prosperidad y mantener una medida de influencia local al menos por un tiempo, mientras que la misma perfección en 2 o 3, con la excelencia parcial en todos o casi todos los demás, hará permanente ese éxito e influencia limitados que necesariamente crecerán y se extenderán en proporción exacta con un conocimiento más íntimo y la práctica de esos principios que en la actualidad están solo parcialmente incorporados en el carácter. Las fronteras de la moral de un hombre marcan los límites de su éxito. Tan cierto es esto que conocer el estado moral de un hombre sería calcular matemáticamente, su éxito o fracaso final. El templo de la prosperidad solo se mantiene en pie en la medida en que se apoya en sus pilares morales. En la medida en que éstos se debilitan, se vuelve inseguro. En la medida en que se retiran, se desmorona y se tambalea hacia la ruina. El fracaso y la derrota finales son inevitables cuando se ignoran o desafían los principios morales, inevitables en la naturaleza de las cosas como causa y efecto. Como una piedra lanzada hacia arriba vuelve a la tierra, así toda acción, buena o mala, vuelve sobre el que la envió. Cada acto no moral o inmoral frustra el fin que persigue, y cada acto sucesivo lo aleja cada vez más de su realización. Por otro lado, cada acto moral es otro ladrillo sólido en el templo de la prosperidad, otra ronda de fuerza y belleza esculpida en los pilares que lo sostienen. Los individuos, las familias, las naciones crecen y prosperan en armonía con su crecimiento en fuerza moral y conocimiento. Caen y fracasan de acuerdo con su decadencia moral. Mentalmente como físicamente, solo lo que tiene forma y solidez puede mantenerse en pie y perdurar. Lo no moral es la nada, y de ella no se puede formar nada. Es la negación de la sustancia. Lo inmoral es la destrucción. Es la negación de la forma. Es un proceso de denudación espiritual. Mientras socava y desintegra, deja el material disperso listo para que el sabio constructor le dé forma de nuevo. Y el sabio constructor es la moral. La moral es sustancia, forma y poder de construcción en uno. La moral siempre construye y preserva, pues esa es su naturaleza, siendo lo contrario de la inmoralidad, que siempre rompe y destruye. La moral es el maestro constructor de todas partes,
ya sea en los individuos o en las naciones. La moral es invencible, y quien se apoya en ella hasta el final se apoya en una roca inexpugnable, de modo que su derrota es imposible, su triunfo seguro. Será puesto a prueba, y eso hasta el final, porque sin lucha no puede haber victoria, y sólo así pueden perfeccionarse sus poderes morales, y está en la naturaleza de los principios fijos, como de todo lo que está finamente y perfectamente forjado, tener su fuerza probada y comprobada. Las barras de acero que han de desempeñar los más fuertes y mejores usos del mundo deben ser sometidas a una severa tensión por el maestro del hierro, como prueba de su textura y eficiencia, antes de ser enviadas desde su fundición. El ladrillero desecha los ladrillos que han cedido bajo el fuerte calor. Así, el que ha de tener un éxito grande y permanente pasará por la tensión de las circunstancias adversas y el fuego de la tentación con su naturaleza moral no sólo no socavada, sino fortalecida y embellecida. Será como una barra de acero bien forjada, apta para el más alto uso, y el universo verá como el herrero su acero finamente forjado, que el uso no se le escapa. La inmoralidad es atacable en todos los puntos, y el que trata de mantenerse en pie sobre ella se hunde en el pantano de la desolación. Incluso mientras sus esfuerzos parecen mantenerse en pie, se desmoronan. El clímax del fracaso es inevitable. Mientras el hombre inmoral se ríe de sus ganancias mal habidas, ya hay un agujero en su bolsillo por el que cae su oro. Mientras que el que comienza con la moralidad, pero la abandona por la ganancia en la hora de la prueba, es como el ladrillo que se rompe a la primera aplicación de calor. No es apto para el uso, y el universo lo desecha, pero no finalmente porque es un ser y no un ladrillo, y puede vivir y aprender, puede arrepentirse y ser restaurado. La fuerza moral es la vida de todo éxito y el elemento sustentador de toda prosperidad, pero hay varias clases de éxito, y con frecuencia es necesario que un hombre fracase en una dirección para que pueda alcanzar un éxito mayor y de mayor alcance. Si, por ejemplo, un genio literario, artístico, espiritual, comienza tratando de hacer dinero, puede ser, y a menudo lo es, para su beneficio y para el mejoramiento de su genio, que fracase en ello, para que pueda alcanzar ese éxito más sublime en el que reside su verdadero poder. Muchos millonarios estarían sin duda dispuestos a trocar sus millones por el éxito literario de un Shakespeare o el éxito espiritual de un Buda, y considerarían así que han hecho un buen negocio. El éxito espiritual excepcional rara vez va acompañado de riquezas, pero el éxito financiero no puede compararse de ninguna manera con él, en cuanto a grandeza y esplendor. Pero en este libro no me ocupo del éxito del santo o del genio espiritual, sino de aquel éxito que concierne al bienestar y la felicidad del hombre y de la mujer en general. En una palabra, de la prosperidad que, si bien está más o menos relacionada con el dinero, siendo presente y temporal, no se limita a él, sino que se extiende y abarca todas las actividades humanas, y que se relaciona particularmente con esa armonía del individuo con sus circunstancias, que produce esa satisfacción llamada felicidad y ese confort conocido como prosperidad. Para la consecución de este fin, tan deseable para la masa de la humanidad, veamos ahora cómo operan los 8 principios, cómo se levanta el techo de la prosperidad y se asegura sobre los pilares en los que se apoya.